Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles la nueva guía del rey de los troles, Trundle. Vamos a ver hoy las mecánicas del campeón, habilidades, orden de las habilidades, los objetos que tenemos que utilizar para poder equiparlo bien y sacarle el 100% de provecho a este campeón que tiene un sustain bárbaro. Entonces, comencemos, let's go. Bueno mis game player, vamos a hablar en este momento de lo que son las habilidades del rey de los troles, Trundle. Es importante que nosotros sepamos muy bien de qué constan estas habilidades para sacarle el 100% de provecho a este campeón. Lo primero, vamos a ver la pasiva del tributo del rey. Cuando nosotros asesinamos una unidad, puede ser un minion, vamos a recuperar una parte de la vida nuestra. Entonces esto nos va a ayudar bastante al mantenimiento en la línea para que no nos desplacen tan rápido y pues podamos farmear lo mayor posible. Recordemos que esto es muy importante al inicio de la partida. Después pasamos con la Q, que es el mascar. Trundle muerde al oponente, le inflige daño y lo ralentiza durante un breve periodo de tiempo. Entonces todo el daño que nos generen primero se va a ver reducido y segundo vamos a generar ralentización y daño adicional. Utilicémoslo muy bien porque esta es la habilidad principal del rey de los troles. Pasamos con la W, que es el reino congelado. Trundle convierte la ubicación en la que estamos en un territorio. Este es una habilidad zonal como tal. Nosotros ganamos en esta zona velocidad de movimiento, velocidad de ataque y curación. Entonces utilicémosla muy bien para sacarle el provecho. Ejemplo, si tenemos de pronto un Jax que tiene un CC, no tiremos primero el reino congelado, esperemos que el Jax utilice el stun y ahí sí nosotros tiramos reino congelado para generar la mayor cantidad de daño posible. Pasamos con la E, que es el pilar de hielo. Nosotros vamos a crear un pilar que va a ralentizar, no lo pueden romper y adicional a esto pues nos va a dar la ventaja en el terreno. Esta la utilizamos cuando tenemos un campeón que ya está próximo a morir y se nos va a escapar. Tiramos este pilar de hielo, lo ralentizamos y con nuestro mordisco podemos rematarlo, ya que Trundle tiene la habilidad de generar mucho daño en poco tiempo. Como ulti tenemos en este momento el subyugar. Entonces esto nos va a generar un porcentaje de vida, armadura y resistencia del campeón que lo tiremos. Sugerencia, tirémoslo con los tanques, ya que estos tanques están diseñados para tener mucha vida y mucha resistencia. Lo mejor que podemos hacer es tirar este ulti para generar mucha resistencia hacia Trundle. Entonces esta es una habilidad muy importante porque nos ayuda bastante en las teamfight. Utilicémosla muy bien ya que tiene un CC aproximadamente de unos 60-70 segundos. Pasemos ahora a el orden de las habilidades. Bueno mis game player, hablemos ahora del orden de las habilidades. Entonces la primera habilidad que nosotros vamos a tomar va a ser el mascar, que es la Q, ya que esta nos va a generar mucho daño en poco tiempo. En el nivel número 2 nosotros vamos a tomar la W, que es el reino congelado, para poder generar daño en mayor velocidad. Recordemos que esto nos da velocidad de ataque, velocidad de movimiento y nos va a dar curación aumentada. Y como tercero vamos a tomar el pilar de hielo al nivel 3, ya que por lo general a estos niveles ya comienzan los ganqueos. La primera habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser la Q. Después de subir la Q, que es el mascar, vamos a subir el reino congelado, que es la W, para aumentar la velocidad. Y como último vamos a subir el pilar de hielo, que es la habilidad de ralentización. Obviamente tomemos en cuenta que al nivel número 6, 11 y 16 tenemos que tomar nuestro ulti para sacarle el provecho a este campeón. Ahora hablemos de con qué objetos armarlo para que este campeón sea efectivo. Para la configuración de los objetos iniciales tengamos en cuenta que para Trundle podemos tomar dos líneas. Puede ser la primera como top o la segunda como jungla. La única diferencia en cuanto a los objetos es que pues en una vamos a tener el machete del cazador como objeto inicial y vamos a generar entonces ahí el objeto de jungla. Para el resto de configuración va a ser exactamente igual. Entonces
Lo vamos a tomar como la opción de top y ustedes ya simplemente cambian el machete. Lo primero que vamos a hacer es tomar una espada de Doran, si tenemos que generar mucho daño al instante, una poción de vida y un tótem guardián. De los objetos iniciales que tenemos que generar, tenemos 3 objetos: el Tiamat, la Fuerza de Trinidad o el Rey Arruinado. Yo que siempre sugiero comenzar con el Rey Arruinado, ya que nos genera daño de ataque, robo de vida y tenemos la pasiva que nos ayuda bastante. Entonces tengamos este objeto como objeto inicial, ya que también nos va a aumentar la velocidad de ataque y esto nos sirve muchísimo al inicio de la partida. Como segundo podemos generar el Tiamat para generar daño en zona, y como tercer objeto generamos la Trinidad. Estos 3 objetos son esenciales para lo que es Trundle. Compramos nuestras botas, ya depende si necesitamos y vemos que la partida necesita más defensa o resistencia mágica, las tomamos ahí. Y como cuarto ítem que yo sugiero, podemos tomar el Fin del Ingenio, ya que para los campeones de melee hace que nos recuperemos a un 100% del daño que generemos. Nos da un 50% de velocidad de ataque, resistencia mágica y movimiento. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a lo que es la recuperación. Y como ya tenemos 2 objetos que nos van a generar recuperación, que uno va a ser la Hidra Voraz cuando completemos este ítem y el Rey Arruinado, este complemento nos ayuda muchísimo con el sustain de vida. Ya llevaríamos entonces 5 ítems. Como último ítem podemos generar o un Ángel Guardián si lo que vemos es que necesitamos recuperación de vida y resistencia, o podemos generar de pronto si necesitamos en este caso un poco más de daño, lo que sería las Fauces del Malmorius. Esas son opciones que tienes que ver al final de la partida, dependiendo si necesitas resistencia, armadura, o si de pronto lo que tienes es muchos tanques, puedes generar un cuchillo negro para penetración de armadura. Este último objeto sí ya es opcional dependiendo de tu partida. El resto de los objetos son recomendaciones que hacemos en el canal. Pasemos a hablar ahora de las runas. Vamos a hablar ahora, mis game players, de las runas para Trundle. Recordemos que estas son muy importantes, ya que de esto depende el desempeño de nuestro campeón en las teamfight y en la fase inicial. Entonces lo primero que vamos a tomar es el Conquistador. Cada ataque que nosotros generemos va a generar acumulaciones. Estas acumulaciones nos van a otorgar de un 1.7 a un 4.2 de fuerza adaptable. Cuando nosotros completamos 12 acumulaciones, nosotros recibimos una cura del 15% del daño que infligimos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo con el sustain en las fases iniciales. Después del Conquistador, lo que nosotros vamos a tomar es Triunfo. Esta la utilizamos bastante. Los asesinatos y asistencia nos van a restaurar un 12% de vida y nos van a otorgar 20 de oro. Después de eso vamos a tomar la Leyenda de Presteza. Obtenemos un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación. Estas las recibimos, les recuerdo, por asesinatos, asistencias, destrucción de monstruos épicos y por eliminación de monstruos grandes. Esta nos sirve bastante cuando nosotros somos jungla, ya que los monstruos que nosotros eliminamos nos van a generar acumulación más rápida de la leyenda. Y esto nos va a generar pues más daño adicional y velocidad. Como ulti, vamos a tomar el Golpe de la Gracia. Infligimos un 8% más de daño en campeones que estén por debajo del 40% de vida. Entonces esto nos va a ayudar a definir muchas batallas, ya que este daño adicional es muy importante. Como runas secundarias vamos a tomar el Sabor a Sangre. Nos curamos cuando dañamos a un campeón enemigo de 18 a 35, más el 0.1 del poder adaptable y la vida según nuestro nivel. Entonces esto es como tener un robo de vida o una curación. Nos va a ayudar muchísimo, ya que a este campeón pues por lo general tienden a hacerle mucho focus. Como segunda runa secundaria vamos a tomar el Cazador Voraz. Nos curamos un porcentaje del daño que nosotros generemos con nuestras habilidades, y estas nosotros las podemos ir escalando cuando nosotros acumulamos por asesinatos o asistencias de campeones enemigos. Entonces utilicémosla muy bien, ya que pues la idea es asesinar lo mayor posible o ayudar en los asesinatos lo mayor posible.
Como runas terciarias vamos a tomar la velocidad del ataque, la 9 de fuerza adaptable y el 6 de armadura. Esa sería la configuración de runas iniciales para Trunle. Ahora hablemos de los counter. Bueno, vamos a hablar ahora mis game player de los que son los counter para el rey de los troles Trunle. El primero que tenemos y principal va a ser Nuno, por el sustain que tiene y el daño que está generando. El Wukong por el tipo de habilidades que maneja, pues nos suele afectar bastante porque realizamos muchos ataques falsos. Y el Rengar nos genera mucho daño por el contra jungla. Entonces tengamos mucho cuidado con estos campeones. También tenemos un Bolívar, un Echo y un Shaco. Estos campeones no es que no les podamos ganar, solo que tenemos que jugarles un poco más inteligente, ya que por el tipo de mecánicas y habilidades que ellos tienden a hacernos un poco más de daño que el resto de los campeones. Entonces si tenemos que luchar contra alguno de estos campeones, pues utilicemos de pronto armaduras o resistencias mágicas dependiendo del caso que estemos, para contrarrestar este daño y poder ganarles la línea. Bueno mis game player, esa ha sido la guía del rey de los troles Trunle. Si el video ha sido de tu utilidad y has aprendido, por favor dale like al video y suscríbete al canal para que estés pendiente al nuevo contenido que vamos a sacar en los próximos días. Si tienes alguna duda o inquietud, recuerda que la puedes dejar en la sección de comentarios y la responderemos lo más rápido posible. No siendo más, les recuerdo, hablan con Pipo, les deseo éxitos, diviértanse y GG.